que menciona estos elementos relacionados a... ¿quién es Ceci? Perfecto, Ceci. Exactamente, es Miqueas. Ok, vamos a orar para comenzar entonces con la clase y les voy a compartir después un video que se relaciona con todo lo que estamos viendo. Acompáñenme en una oración. Señor Padre que estás en el cielo, te agradecemos esta oportunidad que nos das de poder estar aquí conectados como hermanos. Gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de aprender acerca de ti, Señor, de lo que usted quiere para nosotros y que podamos reflexionar precisamente de esta enseñanza, Señor. Te agradezco por mis hermanos que se dan la oportunidad de estar conectados, de aprender, Señor, y confío, Padre, que usted nos va a ayudar a aprovechar este tiempo, que lo que ahorita estemos hablando quede totalmente claro y que nos sea de beneficio para nuestra vida, Señor. Gracias por todo, y esto se logra a través del nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, les voy a compartir entonces un video, les pido que pongan atención en lo que va a hablar, porque es muy importante para el tema del día de hoy. Den un momento para compartírselos. Ok. ¿Ahí ya lo están viendo? Así es. Va. Si fueras una mantis religiosa, sería socialmente aceptable devorar a tu pareja. Y si eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales. No te importa. Si eres un panda con gemelos, es normal abandonar a uno para cuidar del otro. Pero si los humanos hacen cualquiera de estas cosas, diríamos que es malo, indebido o injusto. Sí, ¿por qué es así? Porque a los humanos les importa tanto la justicia. La Biblia tiene una fascinante respuesta a esa pregunta. En la primera página, los humanos son separados de todas las otras criaturas como la imagen de Dios. Los representantes de Dios que gobiernan el mundo según su definición del bien y el mal. Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia. Todos los humanos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud, sin importar quién seas. Eso sería bonito si todos hiciéramos eso, pero ¿sabemos cómo funciona el mundo en realidad? La Biblia también trata ese tema. Nos muestra cómo estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestra conveniencia, a costa de los demás. Exactamente. Autopreservación. Entre más débil es alguien, más fácil es tomar ventaja de ellos. Entonces, en la historia bíblica, vemos que esto sucede a nivel personal, pero también en familias y luego en comunidades y en civilizaciones completas que crean injusticia, especialmente hacia los vulnerables. Pero la historia no termina ahí. De entre todo este desastre, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para empezar una nueva clase de familia. Específicamente, Abraham debía enseñar a su familia a guardar el camino del Señor, practicando rectitud y justicia. Practicar rectitud. Esa es una palabra de la Biblia que en realidad no uso mucho. Pero lo que me viene a la mente es ser una buena persona. Pero, ¿qué significa eso? Ser bueno. La palabra bíblica hebrea para rectitud es tzedekah. Es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente. Es acerca de tratar a otros como a la imagen de Dios. Con la dignidad dada por Dios que ellos merecen. Esta palabra, justicia, es la palabra hebrea mishpat. Se puede referir a la justicia retributiva. Por ejemplo, si robo algo, pago las consecuencias. Exactamente. Sin embargo, con mayor frecuencia, mishpat se refiere a la justicia restaurativa. Esto significa buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarles. Exacto. Algunas personas le llaman a esto caridad. Pero mishpat es mucho más que eso. Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia. Así que la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente. Sí, encuentras esta idea por toda la Biblia, como aquí en el libro de Proverbios. ¿Qué significa juzgar con justicia? Hablar por aquellos que no pueden defenderse. ¿Y qué significan estas palabras para los profetas como Jeremías? Rescatar al despojado de manos de su opresor y no tolerar opresión o violencia contra el inmigrante, el huérfano o la viuda. Y como aquí en el libro de Salmos, el Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos, pero frustra el camino a los impíos. ¡Wow! ¿Él frustra el camino a los impíos? Sí.
En hebreo, la palabra impío es rasha, significa culpable o errado. Se refiere a alguien que maltrata a otro humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios. Entonces, la justicia y la rectitud son cosas importantes para Dios. Exacto, de eso debía tratarse la familia de Abraham, los israelitas. Terminaron como esclavos inmigrantes, siendo oprimidos injustamente en Egipto. Así que Dios confrontó la maldad de Egipto, declarándolos rasha, culpables de injusticia. Así que Él rescató a Israel. Pero la trágica ironía de la historia del Antiguo Testamento es que este pueblo redimido terminó cometiendo los mismos actos de injusticia en contra de los vulnerables. Así que Dios envió profetas que declararon culpable a Israel. Pero ellos no eran los únicos. Hay injusticia en todos lados. Sí, algunas personas perpetran activamente la injusticia. Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas. Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder, frecuentemente ellos mismos se convierten en opresores. Así que todos participamos en la injusticia, activa o pasivamente, incluso involuntariamente. Todos somos culpables. Este es el sorprendente mensaje de la historia bíblica. La respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad es darnos un regalo, la vida de Jesús. Él obró rectitud y justicia y aún así murió en lugar del culpable. Pero luego Dios declaró a Jesús como el justo cuando Él se levantó de entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios. No por algo que ellos hayan hecho, sino por lo que Jesús hizo por ellos. Los primeros seguidores de Jesús experimentaron esta justicia de Dios no solo como un nuevo estatus, sino también como un poder que cambió sus vidas y los motivaba para actuar en maneras sorprendentemente nuevas. Sí, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece, la única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás. Esta es una manera radical de vivir. No siempre es fácil o conveniente. Es muy valiente convertir los problemas de los demás en mis propios problemas. Esto es a lo que se refería Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una vida de compromiso, motivada por las palabras del antiguo profeta Miqueas. Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Ok, este video nos da mucha información y nos da muchos conceptos que me gustaría que ustedes después lo reflexionaran, porque sí es mucha información como para digerirla ahorita en este momento. Como el hecho de que una persona debe ser tratada por la dignidad que tiene, por ser a imagen y semejanza de Dios, pero también nos habla acerca de cómo nosotros debemos vivir con rectitud y justicia. Nos habla qué es la rectitud, este trato con dignidad hacia los demás, nos habla lo que es la justicia retributiva, la justicia restaurativa, nos habla acerca de lo que es la impiedad, de que quienes son declarados impíos, y qué es lo que hizo Jesús para que nosotros pudiéramos ser declarados justos, y qué es lo que nosotros podemos hacer ahora sí que en consecuencia de lo que hizo Jesús. Entonces, estos conceptos son importantes en este tema de relaciones unos a otros. Y es algo, estos conceptos de justicia, de misericordia, de fidelidad, de amor, son esenciales son esenciales que los entendamos, porque de todo esto va rodeado todo lo que vamos a estar hablando en estos días, en este mes. Entonces, veíamos esto, ¿no? ¿Cómo son la calidad de nuestras relaciones? ¿Cuántos amigos tenemos? ¿Cómo son nuestras amistades? ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Cómo nos ven a nosotros?
Y esta es la escritura que veíamos en la primera clase, en Mateo 23, versículo 23 al 24, que precisamente habla de los asuntos importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Esto es lo que nos dice Jesús, que es lo más importante. No que dejemos de practicar los demás rituales o los demás que sin duda por algo está, pero no hay que olvidar la esencia de la ley, la esencia de la Biblia, la esencia de las enseñanzas de Jesús que van encaminados a estos conceptos. Entonces, la vez pasada les platicaba que había muchas escrituras que hablaban de los unos a los otros, inclusive les compartí unas tablas y pues sí me gustaría que ustedes leyeran con más atención estas tablas para ver a qué se refiere de las relaciones unos a otros y puedan entender mejor estos conceptos. Sin embargo, en estas dos últimas clases nos vamos a centrar a unos temas muy específicos y el tema que vamos a ver el día de hoy es el trato entre hermanos y hermanas, que es un tema que nos compete a este grupo. Entonces vamos a empezar con algunas cosas que nos hablan las escrituras acerca de cómo debe ser nuestro trato entre hermanos y hermanas. Para eso vamos a empezar leyendo 1 Timoteo capítulo 5 versículo 1, el cual nos dice, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le recomienda lo siguiente, o dice lo siguiente: no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos y a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Ok, esta escritura a veces es muy malentendida y ahorita voy a aclarar a qué me refiero con que es muy malentendida. Vamos a entender la esencia de lo que nos está diciendo aquí, de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, y es, pues tu trato debe ser como si fuera de tu familia. Tu trato a los demás es como si tú estuvieras tratando con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con tu hermana. Y estamos hablando en un trato de una familia bien, una familia que se quiere, que se ama, donde, pues sí, aunque pueda haber problemas, pero bueno, al final hay unidad y se saben familia. Eh, Debe ser así el trato con las demás personas. Eh, y sin embargo, también Pablo aclara un punto y es, trata a los jóvenes a las jóvenes como hermanas con toda pureza. No solamente es que Timoteo cuide la pureza de las hermanas o que las trate con pureza, sino más bien esta idea es de que sea un cuidado mutuo, de que se estén cuidando esta parte de la pureza. Y aquí es donde entra lo que les decía que es malentendido. Yo me acuerdo cuando recién me hice discípulo, tenía 13 años y me preguntaban, ¿cómo está tu pureza? Y yo así como, pues es que pureza es alguien que se mantiene limpio y que no ha pecado. Y me decía, no, pureza se refiere a cómo está tu sexualidad, si has pecado en la parte de lo sexual. Y yo decía, no, no, es que no lo entendía así. Entonces a veces me preguntaban de pureza y decía, no, pues ahí estoy más o menos. Y pues iban por el lado de lo sexual y pues me empezaban a reprender. Y yo pues pensando otra cosa, ¿no? Pero ¿qué creen? Lo real es de que esa palabra sí se refiere a ese sentido, no solamente a lo sexual, que sí está incluido dentro de la pureza, sino se refiere a estar limpio, a no tener contaminación. Y con contaminación me estoy refiriendo al pecado. Entonces, cuando estamos hablando de pureza, no nos estamos refiriendo solamente en el ámbito sexual, nos estamos refiriendo a cuidar que nuestra familia no peque. En nuestra familia ya estamos hablando de las personas con las que nos relacionamos. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo? Pues que cuide de que tanto él no peque contra sus hermanos, contra su familia, como también cuide el corazón de su familia para que no peque. Eh, Esa es la esencia de lo que está diciendo aquí. ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo tener la motivación para hacerlo? Pues viéndolo como familia. Si nosotros, yo creo que de las personas que más amamos, que más queremos, que más procuramos nuestro bien es a nuestra familia, es a nuestros padres, a nuestra mamá. Aquí en México la cultura es mucho de querer mucho a la mamá, a nuestros hermanos, hermanas.
por el simple hecho de que somos familia, muchas veces nos cuidamos, independientemente de cómo seamos. Por el hecho de ser familia, nos cuidamos. Y eso es lo que nos dice la Biblia. Hay que vernos como familia para cuidarnos. Y no solamente de una manera física, sino de cómo estamos espiritualmente, de que estemos libres de toda contaminación, de todo pecado, que no pequemos ni hagamos pecar, y cuidemos que no pequen los demás. Y esto en automático nos arroja preguntas que debemos reflexionar en nuestro trato hacia los demás. Y es, ¿cómo es tu trato con los hermanos y las hermanas? ¿Cuidas que no pequen? ¿Cuidas que estén bien delante de Dios? Con tus palabras, con lo que tú haces, ¿estás buscando que la persona se acerque más a Dios y que deje su pecado? Por el contrario, es algo que no estás cuidando. Y no digo que tú propicies que una persona peque, sino más bien que no estás cuidando esa parte de pues esa parte de su vida, que es la pureza. Cuida sus emociones. Estamos hablando de esto, de relaciones entre hermanos y hermanas. Y a veces pasa que pensamos más en lo que nosotros queremos, en lo que a nosotros nos agrada y nos hace sentir bien, más que en lo que pueda pasar con la persona con la que nos relacionamos. No cuidamos muchas veces las emociones, y esto lo que provoca es de que haya conflictos y de que las personas o los discípulos con los que nos relacionamos o discípulas con las que nos relacionamos se sientan mal. Pero también cuando me refiero a cuidar sus emociones es yo qué es lo que estoy produciendo en la otra persona, cómo le estoy haciendo sentir. Tanto a lo mejor puede hacerla sentir mal, molesta, enojada, enfurecido, con frustración, o a lo mejor estoy produciendo otro tipo de emociones que puede ser que a lo mejor crea que siento algo especial por esta persona cuando no es así. Aquí hay matices en todo esto. Sin embargo, algo de lo que nos está diciendo la Biblia es que sí es algo en lo que sí debemos de pensar, no solamente en lo que nosotros queremos o nos hace sentir bien, sino en cómo hacemos sentir a los demás. Eh, También otra pregunta que es pertinente es, ¿de qué hablan? Cuando tú hablas con un hermano, con una hermana, ¿cuáles son los temas que tratan? A veces lo que hablamos sí nos mueve ahí ciertas cosas, ciertos patrones de pensamientos o, como ahorita les comentaba, ciertas emociones. Entonces, ¿de qué es de qué hablan? Me tocó, me acuerdo que hace ya varios años, cuando era soltero, había un grupo de hermanos que siempre estaban hablando de noviazgos, pues, de que quieren, de que quieren, de que querían tener novias o querían tener novios, y realmente el tema central muchas veces de la plática con ellos era eso. Y sin duda, al estar ahí con ellos, era algo que a mí también me movía mucho en esa parte emocional. Ahora, esto también se replica a veces de manera individual, cuando un hermano o una hermana habla con otro hermano, a veces por teléfono y demás, ¿qué es lo que están hablando? Si están cuidando lo que pueda sentir la otra persona. Ahora, de aquí yo no estoy diciendo cosas que sean malas o buenas, simplemente estoy haciendo la reflexión de que si se está cuidando de lo que se está hablando, por cómo puedes hacer sentir a la otra persona. Ahora, cuidas cómo estás al tanto de que tus palabras y tus acciones producen cosas en los demás, y cuidas precisamente cómo tú te expresas, de lo que dices y cómo actúas. También me tocaba ver, ¿no? Que una hermana tenía mucho el hábito de tocar mucho a los hermanos cuando hablaba. Y comúnmente había hermanos que no estaban acostumbrados. Entonces, esto les provocaba, pues ahora sí que ciertas emociones, ¿no? Y son cosas que a lo mejor nos preguntamos como que, ay, ¿a poco voy a cuidar eso, no? Como que pues cada uno es maduro y cada uno ve las cosas como las quiere ver y siente lo que quiera sentir. Y pues yo no tendría por qué estar cuidando eso. Eh, pues no.
la Biblia nos enseña que son cosas que debemos estar cuidando. Y de ahí que a veces tengamos cierto tipo de pensamientos que pueden ser engañosos, que creemos que son buenos, pero que no tienen ninguna justificación bíblica, o al contrario, la Biblia nos enseña a pensar de manera diferente a este tipo de pensamientos. ¿Como cuáles pueden ser? Como este tipo de pensamientos, ¿no? De le voy a hablar, le voy a dejar de hablar para que no piense que me gusta o quiero algo más. Este pensamiento, ¿no? Yo lo he escuchado a veces con hermanas de que, ay, es que siento que tal hermano quiere algo más conmigo, entonces, pues no, la verdad no me interesa, o como que voy a ocultar también mi interés y voy a dejar de hablarle, ¿no? Y a veces sin ninguna explicación. Entonces, pues a veces se dejan de hablar y no, la persona que recibe este trato ni siquiera sabe por qué, ¿no? ¿Qué es lo que provoca esto? Pues que haya corazones lastimados. Y esto es una manera precisamente de no pensar en cómo se puede sentir alguien más. Otro pensamiento engañoso es es muy amable conmigo, seguramente siente algo especial por mí. También me tocaba escuchar de hermanos que pensaban esto, ¿no? De que, ay, esta hermana me trata así y es así conmigo, seguramente, pues sí, con ella, se puede dar algo, ¿no? Cuando en realidad la hermana era muy amable con todos, ¿no? No era como un trato especial hacia él, sino así era ella. Pero a veces nuestras inseguridades, o a veces nuestra cultura, nuestra manera de ver las cosas nos hace pensar de esta manera, y debemos aprender a discernir esto. Otro tipo de pensamientos es, soy libre de hablar lo que quiera. Si él o ella se siente mal o piensa de más, es por su inmadurez. Que estamos hablando que esto precisamente es algo que debemos combatir, este tipo de pensamientos, porque sí, la Biblia nos habla a pensar en los demás y a inclusive tomar en cuenta este tipo de detalles, aunque para nosotros no sea importantes o sea una muestra de inmadurez. De hecho, el no pensar en los demás es una muestra de inmadurez, y ahorita lo vamos a ver. O el clásico, ¿no? Que a lo mejor se aplica más yo lo he escuchado en amigos que no son cristianos o en amigas que no son cristianas, pero que se puede dar aquí dentro de la iglesia, ¿no? Es que todos son iguales o todas son iguales, todos los hombres mienten, o todos los hombres siempre buscan aprovecharse de la mujer, y ya hay como esta predisposición a evaluar negativamente al otro género. Entonces, también es un engaño. Eh, ¿Qué es lo que nos dice la Biblia entonces? ¿Cómo debemos tratar a los demás? Pues bueno, ahí mismo, en el mismo contexto de 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, Pablo le dice esto a Timoteo: te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. Está diciendo, pues haz esto que te estoy encargando sin que seas prejuicioso y tengas favoritismos. Y hay que especificar qué significan estas dos palabras. Un prejuicio es juzgar antes de conocer bien a la persona o la situación. Ya sea que sin conocer a la persona pienses que es buena o es mala, o que tiene intenciones nobles, o que quiere algo de ti, o que tiene ahí una intención chueca, ¿no? Eh, Nosotros no podemos juzgar sin conocer bien a la persona. No podemos decir si alguien es bueno o malo, o el por qué hace las cosas. Y esto se aplica en muchos sentidos, ¿no? A veces podemos ser muy ingenuos, ¿no? De creer todo lo que una persona nos dice sin evaluar realmente cómo es la persona, ¿no? Me tocó también conocer una vez una hermana hizo un comentario es que me gusta estar con tal discípulo porque siento que él me busca solamente porque quiere ser mi amigo y que no tiene ninguna otra intención conmigo, cuando en realidad, pues, los hermanos conocían más a este discípulo, ¿no? Y se daban cuenta, o más bien ya sabían que había ahí otra intención, ¿no? De un cortejo. Y no digo que esté mal, lo que digo es que muchas veces evaluamos mal a las personas o sus intenciones. La Biblia nos dice muchas veces que no nos dejemos engañar. Y en ese sentido nos ayuda a que nosotros podamos juzgar bien
conociendo bien a las personas y conociendo bien la situación. Incluye a los discípulos, no solamente a los que están fuera de la iglesia. De hecho, a quien le está hablando Pablo aquí, a Timoteo, se está refiriendo a la iglesia misma. Entonces, sí, hay que tener este discernimiento y este juicio correcto sin prejuzgar. La otra palabra que es favoritismo, que también se puede traducir como predisposición, es inclinarte a favor o en contra de alguien sin considerar la justicia y verdad. Ya vimos en la introducción qué es la justicia, y con verdad me refiero a la realidad, a cómo realmente son las cosas. Eh, si no tenemos en cuenta estas dos cosas, justicia y verdad, muchas veces vamos a prejuiciar y vamos a cometer favoritismo. Ahora, ya sea que conozcas a una de las partes o no, debemos de buscar ser justos. No porque una persona sea mi amigo o lo conozca mejor, me voy a inclinar hacia él, sino debo conocer realmente qué es lo que está pasando, las dos partes, sin inclinarme a favor de alguien, por más amigo o conocido que sea, o por más que me caiga bien, o que piense similar a mí, o que tenga gustos afines, por cualquier cosa. No debemos caer en favoritismos, debemos ser justos. Eh, Ahora, teniendo en cuenta estos dos conceptos, tenemos que admitir algo. Comúnmente la realidad es más complicada de lo que solemos juzgar. Nadie es totalmente bueno o malo. Y además todos solemos tener más de una intención y a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Por ello hay que aplicar Lucas 6, versículo 37 al 38. La realidad es más complicada. Y de verdad no podemos decir a alguien que es completamente bueno o malo. Yo creo que eso lo podemos reflejar un poco en cómo somos nosotros, que muchas veces buscamos hacer cosas buenas, pero también hemos hecho cosas malas. A veces, ya una vez haciéndolo, no nos reconocemos, ¿no? Así como, ay, ¿cómo fui capaz de hacer esto, no? Eh, pero actuamos así, actuamos de las dos maneras. Al final somos pecadores, tenemos la naturaleza de Dios, pero también tenemos una naturaleza caída. Por otro lado, también podemos tener ahí dobles intenciones. A lo mejor ayudamos a alguien, pero también, por otro lado, queremos un beneficio al ayudar a alguien. Entonces, tenemos que valorar eso. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos esa doble intención y nos autoengañamos. Por eso, lo que dice Lucas 6, versículo 37 es muy importante. Vamos a leerlo. Dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Eso es lo que nos dice Jesús, que como tratemos, se nos va a tratar. Pero más que como tratemos se nos va a tratar, tiene que ver con la idea de nosotros cómo estamos midiendo, cómo estamos percibiendo a las otras personas. Eh, y obviamente como las percibamos, nosotros vamos a ser percibidos así, pero no le están refiriendo a cómo nos van a tratar, porque inclusive con Jesús no pasó eso. Jesús dio amor, ya lo crucificaron. Tiene que ver más cómo queremos que Dios nos trate a nosotros, cómo queremos que Dios nos perciba a nosotros. Si nosotros queremos que Dios nos tenga compasión, nos tenga amor, sea paciente con nuestros pecados, que nos ayude a cambiar, que sea compasivo, que tenga misericordia, pues tenemos que preguntarnos si nosotros lo hacemos con los demás. Y no me refiero, porque esto también se confunde mucho, no me refiero a que, por ejemplo, ay, como yo siempre llego temprano, yo sí puedo juzgar a los demás porque al final, yo sí llego temprano. No, se refiere a la esencia, al principio, a esta parte de misericordia, de que a lo mejor yo llego temprano, pero tengo otro tipo de pecados, ¿no? A lo mejor soy muy grosero con las personas o me enojo fácilmente, y la persona que llega tarde es más compasiva, es más paciente y es más amable. Pues bueno, tenemos que aprender a ver que no se trata de de lo que nosotros queremos específicamente, sino más bien de que seamos compasivos unos con otros. Lo que ya veíamos, ¿no? De lo que es justicia y compasión o misericordia. Entonces,
¿cómo queremos que Dios nos trate? Pues así debemos tratar a los demás. Con la medida que nosotros midamos a los demás, así seremos medidos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo recomendable para no dejarnos llevar por prejuicios ni favoritismos? Porque en algún momento todos hemos caído en esto. Todos hemos tenido prejuicios o todos en algún momento hemos favorecido injustamente a alguien. Pues bueno, pues estas son algunas recomendaciones que de acuerdo a lo que hemos platicado. Y uno es, conoce bien y profundamente a las personas. No te quedes en un ámbito superficial, aun si te encuentras en una situación donde te toca juzgar alguna situación, conoce bien qué es lo que está pasando, escucha a todas las partes involucradas, conoce bien a las personas, voy a insistir, y teniendo en cuenta esto, de que no todos son totalmente buenos ni todos son totalmente malos, sino hay matices en todas las personas y muchas veces en la situación en la que nos podemos encontrar. La otra es, aplica la regla de oro. ¿Sí saben cuál es la regla de oro? En Mateo 7, versículo 12, que es, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Es una regla de empatía, es una regla que es similar a lo que leímos en Lucas 6, donde nosotros vamos a tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Cuando ponemos esa regla de oro en nuestras relaciones, créanme, va a ser mucho mejor nuestro trato hacia los demás, nuestra compasión y nuestra gracia hacia los demás. También hay que juzgar con justicia. Esto es lo que dice en Juan 7, versículo 24, que cuando juzguemos, no lo hagamos superficialmente, sino que lo hagamos con justicia. Y aquí en automático pareciera una contradicción, porque si en Lucas 6 nos dice que no juzguemos, ¿por qué en Juan 7 nos dice que juzguemos? Ah, bueno, ahorita les voy a explicar por qué esto que pareciera una contradicción, que no lo es. Una última cosa que es recomendación es medita si en algún momento te has dejado llevar por prejuicios y favoritismos y mantente alerta si eres propenso a repetirlo. La única manera en que nosotros nos vamos a dar cuenta de que somos prejuiciosos o favorecemos injustamente es pues meditando en cómo nos comportamos con los demás. Es meditando, es pensando en nuestro trato hacia los demás. Y esto es un ejercicio continuo, que no se acaba, que es algo que tenemos que seguir haciendo. Y si nos damos cuenta de que somos así, pues buscar estar alerta para que en las situaciones que se presenten no nos comportemos de esa manera. Si no lo hacemos así, no vamos a estar atentos y probablemente sigamos cayendo en prejuicios y favoritismos. Ok, hace rato les comentaba, pareciera una contradicción. Por un lado, la Biblia nos dice que sí juzguemos y por otro lado nos dice que no juzguemos. Pues bueno, ¿se estará contradiciendo la Biblia? No. La manera en que nos damos cuenta que no es leyendo el contexto de qué está tratando cuando nos habla acerca de juzgar. Y cuando leemos con más atención lo que nos dice la Biblia, nos dice que hay cosas que no podemos juzgar, pero hay cosas que sí podemos juzgar y que de hecho deberíamos juzgar. Eh, Vamos a ver algunos ejemplos de lo que nos dice la Biblia. ¿Qué no podemos juzgar? Pues bueno, el corazón y las motivaciones. En Primera de Corintios capítulo 4, versículo 3, Pablo escribe, por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, que va muy relacionado a lo que estamos hablando, y es, no podemos juzgar las intenciones, los motivos de alguien. Eso lo va a hacer el Señor, lo va a hacer Jesús en su debido tiempo. Entonces, si cuidamos esto, no vamos a caer en lo que estamos hablando de favoritismos y de prejuicios.
o de perjudicar a alguien más. Otro asunto que no podemos juzgar son los asuntos de conciencia. En Romanos 14, versículo 1 nos dice, reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Muchas veces este tipo de juicio de la conciencia del otro se presta mucho a la crítica, yo pienso que así deberían ser o así deberían hacer los discípulos y por eso me doy la libertad de criticarlos. Cuando en realidad lo que nos dice aquí la Biblia es de que si uno tiene un asunto de conciencia de que algo no está bien o no lo va a ayudar y por eso no lo hace, es correcto, porque al final lo hace por Dios, aunque no sea algo bíblico, aunque no sea algo este, que tenga un fundamento como tal en la Biblia. Si en este sentido lo hace por Dios y se restringe más de la cuenta, es correcto, y no es razón para que los demás lo critiquemos. Ojo, eso no significa entonces que cualquiera puede hacer lo que se le ocurra que es bueno o que no haga lo que se le ocurra que es malo. Ya vimos en Corintios que habla acerca de que aunque la conciencia no te remuerda, no por eso quedas absuelto, no por eso estás haciendo lo correcto. Se refiere más en el sentido de la crítica, se refiere más en el sentido de que, ay, pues yo soy mejor que esta persona porque yo sí hago esto, o yo entiendo las escrituras mejor que la otra persona. Entonces, juzgar estos asuntos de conciencia debemos tener cuidado porque no nos corresponde y porque la Biblia nos dice que no lo hagamos. Ahora, ¿qué sí podemos juzgar? Pues bueno, las enseñanzas. En Hechos 17:11 nos dice, día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Esto lo hacía la iglesia de Berea con lo que les compartía Pablo en las predicaciones. Y esto es algo que podemos hacer. Ustedes pueden juzgar lo que les estoy enseñando ahorita mismo. Pueden ver si es algo que viene de Dios, que viene de la Biblia, estudiando las escrituras. Y que a lo mejor, porque puede pasar, en algo me puede equivocar y ustedes pueden ver en qué y pueden hacer la corrección. Ustedes sí pueden juzgar eso, si lo que estoy enseñando viene de Dios o no, si es correcto o no. También la profecía, en 1 Tesalonicenses 5:20 dice, no desprecien el don de profecía, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Entonces, pues bueno, eso nos dice la Biblia, ¿no? Que podemos juzgar la profecía. También nos habla acerca de los espíritus, que es algo que podemos juzgar. Si alguien que dice que tiene el espíritu de Dios realmente lo tiene, podemos poner a prueba a los líderes, a otros creyentes, los tiempos, a nosotros mismos. Nosotros podemos juzgar nuestra conciencia. Ahora, ¿se dan cuenta qué es lo que diferencia lo que podemos juzgar o no? Lo que no podemos juzgar son cosas que nosotros no podemos conocer a ciencia cierta, como el pensamiento, como las motivaciones. Eso no lo conocemos de otra persona. Pero cuando es algo que sí podemos conocer, como las acciones, como las situaciones o como nuestro propio pensamiento, sí lo podemos juzgar. Y con esto vamos a acabar. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. La escritura que veíamos en 1 de Corintios 4, lo que leíamos que escribió Pablo, esto es una verdad. Por el hecho de que yo no me sienta mal por mis acciones, no significa que esté haciendo las cosas bien o lo que le agrada a Dios. Necesito meditar en mi comportamiento y contrastarlo con lo que dice la Biblia. Si yo soy muy independiente y no pienso en los demás, eso es lo que dice la Biblia que debo de pensar y que debo de comportarme. Sí, debemos reflexionar en lo que dicen las escrituras y nos vamos a dar cuenta que muchas veces, aunque no nos sintamos mal, no estamos bien delante de Dios y tenemos que juzgar nuestra propia conciencia. Y esto debemos reflejarlo en cómo nos comportamos con los demás, porque a veces pensamos eso, si la persona se sintió mal, pues allá ella y pues yo no me siento mal, yo siento que hice lo correcto.
hay que juzgarnos a nosotros mismos y hay que autoevaluarnos para ver si nos estamos comportando como nos indica Dios, como nos indica Jesús. También debo tener cuidado con juzgar cosas que no me corresponden, como el corazón y los motivos, por la sencilla razón de que no los conozco y puede equivocarme. Dios sacará la verdad a su debido tiempo. Pues bueno, lo que acabamos de ver son principios, son algunos principios que nos habla acerca de cómo tratar a los demás y de cómo pensar con respecto a los demás. Ahora, ya veíamos entre hermanos y hermanas, es una cuestión de pureza que va más allá de lo sexual, va más allá, va en el sentido de que cuidemos de que no pequen, de que pensemos en los demás, pero también en cómo nosotros podemos juzgar a los demás, en qué sí y en qué no. Entonces, pues bueno, hay mucha información para que ustedes la procesen. Esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Entonces, pues bueno, ya trataremos otro tema la siguiente semana. Y si